de la Agencia Nacional de Discapacidad están a cargo de la jornada de hoy que participando. Ministro, en esta oportunidad, en mañana importante, tratando el tema de discapacidad aquí en la provincia. Sí, así es, muy importante que Tucumán haya sido elegido como la sede para que todos nuestros compañeros de trabajo del norte argentino vengan para acá y bueno, y que tengamos presente al doctor César Muñoz, que es una persona sensible, capaz, con muchas capacidades y que nos va a abrir muchas puertas, no a nosotros, sino a las personas que necesitan. Yo creo que es un buen día, una excelente jornada. ¿Qué se ha podido charlar en este encuentro puntualmente? Bueno, inicialmente vamos a trabajar sobre todo lo técnico para que la discapacidad llegue a las personas que necesitan. Y el objetivo del doctor César es justamente que llegue al que más necesita, al que está más lejos, que se distribuya por todos los territorios del país. Y cada rincón, sobre todo el más alejado, el interior del interior. Y para eso nosotros tenemos la responsabilidad. Hoy, por eso es un día muy importante. Hay muchas puertas cerradas, justamente para las personas que no tienen discapacidad, imagínense el que la tiene, y tenemos una Argentina que tiene todos los derechos. Tenemos el acceso para que ese derecho, esa puerta se abra para esas personas. Bueno, hoy justamente es eso, es armar equipos, multiplicar los equipos que tenemos, que son muy buenos en todos lados, pero queremos, la pretensión del doctor es justamente que esos equipos se multipliquen y lleguen a donde tienen que llegar, donde más se necesita. Así que hoy la verdad que yo creo que esta jornada va a ser fabulosa, que va a llegar a la gente que más la necesita y que vamos a recibir la capacitación técnica para que en poco tiempo nosotros podamos multiplicar los esfuerzos. Ministro, una de las cosas que se habla de la discapacidad es que, por ejemplo, en los hospitales públicos de la provincia no hay personas que puedan traducir o poder entender a personas que no se dan a entender y que son sordomudas. Sobre esto, ¿se ha hablado en la incorporación de todos los hospitales públicos para esto? Sí, nosotros ya tenemos en varios hospitales, incluso acá en el salón tenemos una licenciada que está como responsable en un nodo de vacunación para que las personas que tienen alguna discapacidad auditiva, bueno, pueden traducirse. Eso es una intención y no es un trabajo que venimos haciendo hace tiempo ya. Así que nosotros hemos tenido pacientes internados en algunos de nuestros hospitales que eran sordomudos y fueron totalmente aconsejados, contenidos antes de la cirugía. Ustedes ya lo vieron, nosotros pasados por los medios, pero esto es algo que está dentro de nuestra intención fundamental, que nadie tenga una dificultad mayor a la que ya tiene por su enfermedad. Así que eso, le agradezco la pregunta, pero eso es además de todos los demás, ¿no? O sea, queremos que tenga acceso, todas las personas tengan el acceso que corresponde. César Muñoz, ¿cuál es la importancia de que se den este tipo de encuentros en el país? Bueno, primero buenos días a todos y a todas. La verdad es que para nosotros es un orgullo estar en la provincia de Tucumán. Desde la Agencia Nacional de Discapacidad estamos trabajando en encuentros regionales. Este es el primer encuentro regional a raíz de un encuentro federal que tuvimos en el mes de marzo, donde hicimos esa jornada que tiene que ver con un trabajo de normativa con distintos referentes del país y poder ahondar no solamente en las cuestiones de unificar los criterios de la certificación, sino también trabajar en todo el proceso y a la vez mejorar las prácticas en la certificación. La idea de hoy tiene que ver con hacer un trabajo en conjunto con las distintas provincias que forman parte del NOA, donde nos va a permitir ir viendo, revisando la normativa. Nosotros ya el año pasado estuvimos trabajando con el equipo de la Agencia Nacional de Discapacidad, con el equipo del Departamento de Evaluación y Valoración de la Discapacidad, en algunos detalles que tienen que ver con las normativas vigentes, que son del 2015. Este año la idea es actualizarlas, pero es actualizarla de forma democrática. Y estos encuentros justamente, lo mismo que se está llevando desde la Agencia Nacional de Discapacidad, con las audiencias públicas que permiten pensar y crear el proyecto de ley donde están las voces de todo el colectivo que implica la discapacidad, digo, las personas con discapacidad, familiares, personas que trabajan en instituciones, nos va a permitir hacer un trabajo de visibilización, de compromiso, de responsabilidad de los profesionales y todas las personas que formamos parte y acompañamos. La realidad es el gran desafío, teniendo en cuenta la discapacidad, lo que se necesita y lo que falta responder. El desafío tiene que ver con, primero, lo que mencionaba Luis, el trabajo en red. Nosotros creemos que esto no se hace solo desde el Estado Nacional,
sino también es importante trabajarlo desde las provincias, desde las jurisdicciones y a nivel local. Y cada una de las personas puede hacer una diferencia del lugar donde está. Entonces, en esto que tiene que ver con tener las voces de las personas que trabajan todo el día en la certificación, nos va a permitir ampliar los conceptos y ver en esos rincones del país donde se dificulta la aplicación de las normativas, poder empezar a construir un documento. Hoy es el día donde arrancamos a construir el documento que vamos a llevarlo por el resto de las provincias. Esperemos que a fin de octubre ya tengamos las nuevas normativas, insisto, con comprender esta cuestión democrática, porque la idea es pensar en esa persona que tiene menos acceso. Arrancar, como hoy lo dijo Luis en el acto de apertura, pensar en la persona que tiene más necesidades, y ahí es donde nosotros tenemos que intervenir. Así que en esa línea es la que estamos recorriendo el país, en esa línea es la que el licenciado Fernando Galarraga, la doctora Mariel Levatos nos han marcado para trabajar en el día de hoy y poder trasladarlo también al resto de las provincias y las jurisdicciones. Si hablamos de la ley de discapacidad y estas modificaciones, ¿qué puntos importantes deberían modificarse o también que deberían agregarse, ¿no?, en este proyecto? Bueno, a mí me ha tocado participar en distintos encuentros regionales de las audiencias. Mientras estábamos acá en Tucumán se estaba realizando la audiencia en el AMBA, y la realidad es que escuchar a las personas que han expuesto, que han compartido su experiencia, sus vivencias, nos hace reflexionar mucho con esto de lo que mencionaba anteriormente, de llegar a esos lugares que se dificulta. Así que el equipo, que la verdad es que es muy comprometido, que es muy empático, estuvieron tomando estas posiciones, y la realidad es que no solamente estamos pensando en flexibilizar el ingreso a la evaluación de discapacidad en cuanto a los requisitos, sino también que las juntas evaluadoras luego tengan esta potestad, una vez que se inicia, presentando hoy en día para ingresar a una evaluación para certificar discapacidad, con algunas modificaciones que hemos tomado estos 2 años de gestión desde la agencia, se ingresa con la solicitud de evaluación, que es la declaración jurada de los datos de la persona, un certificado médico donde se pueda ver la condición de salud de la persona, si es necesario estudios complementarios que se demuestre lo que certifica el médico, y la fotocopia de DNI. Eso es lo que hoy se necesita para ingresar, que muchas veces no se conoce y que se cree que se necesitan muchos más documentos para llegar a una evaluación. Nosotros en esta cuestión es que decidimos que las juntas evaluadoras, que los responsables de las provincias tomen la posición y justamente los trasladen a la persona. Hoy en el acto de apertura lo mencionaba, hay que pensar el proceso de certificación no solamente desde que está el expediente armado para la evaluación, sino antes, trabajar en red con las instituciones, con los ministerios, con las provincias, con las jurisdicciones, para que las personas conozcan qué es el Certificado Único de Discapacidad. Desde la agencia estamos llevando encuestas adelante de personas certificadas en los años anteriores, en los meses anteriores, donde nos permiten ver de qué manera pudieron acceder y si el Certificado Único de Discapacidad le dio esa herramienta que buscó el tratamiento, la cobertura en salud, transporte. Muchas personas lo toman, también deciden evaluarse por la asignación. Hay un montón de motivos que las personas deciden evaluarse. En base a eso es lo que estamos trabajando, pero sí es acompañar a la persona con discapacidad, a los familiares, a los representantes, a que puedan acceder fácilmente y que tengan justamente esta herramienta que es tan importante, que amplía derechos y que acompaña a la persona. Gracias.